Mi novio me engañaba con otra y a las dos, o sea, ella y a mí, nos engañaba con mi mamá. Bueno, esta historia comienza como por allá en el 2014, cuando yo vivía con mi mamá y mis hermanos. Yo siempre me la llevé súper bien con mi mamá, nos platicábamos todo, estábamos siempre juntas, que para allá, que para acá. De verdad, mi mamá y yo éramos como mejores amigas, teníamos una relación hermosa. Para ese entonces mi mamá no tenía pareja, pero mi mamá se reencontró con un viejo amor del pasado, un amor ahí de que hace mucho tiempo, que resulta ser que ese amor viejo del pasado era el papá de mi hermana menor. Nadie lo sabía, hermana, más que mi mamá, obviamente, pues porque pues ella es la que se embarazó, tuvo la bebé, pues así, ¿verdad? Pero sí, hermana, resulta que ese con el que se reencontró pues era el papá de mi hermana, la más chiquita. Total que empiezan a salir, a tener una relación, le vamos a poner Luis, ¿ok? Al amor de a la pareja de mi mamá. Luis empieza a salir con mi mamá. Para esto Luis acababa de separarse de su ex mujer, entonces decidió tener una relación con mi mamá otra vez, como en los viejos tiempos, recordando viejos tiempos. Empezaron a salir, a tener una relación formal, no sé qué, muy bien, y Luis nos presentó a su familia, y es aquí donde conozco al cucaracho de esta historia, hermana, porque resulta que el cucaracho era el hermano de Luis. Ay, hermana, pues la felicidad de mi mamá, mira, duró bien poquito. Te voy a decir por qué. Resulta que Luis decide dejar a mi mamá para regresar con su ex mujer. Obviamente esto le cayó horrible a mi mamá cayó en una depresión muy fuerte, aunque no lo demostrara. Ya ves que luego los papás son de no demostrar sus sentimientos por sus hijos y verse fuertes y así. Bueno, pues mi mamá no demostraba tener esa depresión, aunque pues yo la conocía, obviamente, hermana. Pues oye, se reencuentra con un viejo amor del pasado, regresan, hacen su vida y luego le dice, no, pues siempre no, dijo mi mamá que siempre no, y ya me regresé con mi ex mujer. Pues obviamente a mi mamá le dolió, pero bueno, nosotros seguimos conviviendo con la familia de Luis. Total que un día decidimos salir a tomar el cucaracho, una hermana del cucaracho, mi mamá y yo. Estábamos súper cerca de mi casa. Para esto el cucaracho, que acuérdate que el cucaracho es hermano de la expareja de mi mamá, ¿ok? Para esto el cucaracho se puso súper borracho, súper mal, y como estábamos cerca de mi casa, me dice mi mamá, llévalo a la casa, dale de comer para que se le baje la borrachera. Y dije, bueno, está bien. Total que te digo, lo llevo a mi casa para darle de comer, y en el camino el cucaracho me iba contando que tenía un mes de haber terminado con su exnovia y que estaba medio triste y así. Y dije, pues qué mal plan, ¿no? Total, llegamos a la casa, le doy de comer, hermana, y en eso termina de comer y que se me lanza a quererme dar un beso. Y yo de que, ya, espérate. Me puse brava. Le dije, mijo, acabas de terminar con tu ex y ya vienes a besarme. Te digo, yo me puse súper brava, hermana, porque yo le dije, a ver, acabas de terminar con tu novia, vienes a besarme, relájate. Aunque yo me estaba haciendo del rogar, porque, hermana, la verdad es que el cucaracho me gustaba mucho, pero pues yo, pues porque acababa de terminar con la novia. Total que pasaron los meses, empezamos a hablar todos los días, iba a mi casa todos los días a visitarme, con el pretexto, como él tenía muy buena relación con mi mamá de amistad, pues iba a mi casa con ese pretexto, ¿verdad? De que platicaba con mi mamá. Para esto, hermana, a mí no me dejaban tener novio, y menos con el cucaracho, porque el cucaracho era 5 años más grande que yo. Te digo, él iba con el pretexto de que platicaba con mi mamá, porque según eso habían tenido muy buena amistad, aunque pues fuera su excuñado, tenían buena amistad. Entonces pues bueno, él iba a la casa y yo aprovechaba. Hermana, con el tiempo yo terminé enamorándome del cucaracho. Obviamente era de suponerse, a mí me gustaba mucho, lo veía a diario, platicábamos diario. ¿Qué pasó? Me enamoré completamente, hasta que él me dice, oye, pues hay que ser novios, ¿no? Hay que formalizar esta relación a escondidas, no me importa. Y yo, claro, por supuesto que acepté ser su novia a escondidas, hermana, y pues así andábamos, sin que nadie se diera cuenta. Ya llevábamos como 1 año de relación, hermana, así a escondidas. Total que yo estaba muy enamorada, de verdad, enamoradísima de él. Era una relación muy bonita, a pesar de que era una relación a escondidas. Él era muy detallista, era muy lindo, era muy amable, todo, de verdad tenía todo para ser el hombre de mi vida. Total que un día, hermana, no fue a mi casa y se me hizo un poco raro y dije, bueno, ¿sabe? Agarro mi Facebook, me meto a buscarlo, a buscar su Facebook, y me aparecía como que no estaba ese usuario, como que me tenía bloqueada. Dije, bueno, no voy a sospechar nada, así lo dejé pasar. Pero ya sabes, hermana, ojo de loca nunca se equivoca, como que algo me decía que estaba ocultando este cucaracho infeliz. Así que lo que hice fue pedirle el celular a mi hermano y le dije, oye, ¿me prestas tu cel poquito, tu cuenta de Facebook? Ah, sí.
Pues del Facebook de mi hermano me meto a buscar al cucaracho y sí me aparece. Hermana, cuando me meto a ver todo el Facebook del cucaracho, me doy cuenta que tenía fotos con su exnovia, con la que supuestamente tenía poquito de haber terminado cuando lo conocí. Tenía fotos con ella reciente y decía: te amo, mi amor, me haces el más feliz. Hermana, imagínate cómo me quedé destrozada al ver todo esto. Por supuesto que yo, muy enojada, fui a su casa para reclamarle y pedirle una explicación de lo que estaba pasando. Pero te voy a decir lo que me dijo este cínico, hermana. Llegué y le dije: oye, quiero que me expliques esto. Y me dice: pues sí, ando con las dos. Bueno, tú eres la amante, porque ella es la oficial. Y yo: sí, hermana. Me empezó a decir que yo era su amante, como quien dice, y que ella era la oficial porque como conmigo andaba a escondidas, pues que a él no le gustaba tener una relación a escondidas. Entonces nunca la dejó, o sea que siempre anduvo con las dos al mismo tiempo, pero que como me amaba, por eso no me podía soltar. Obviamente yo decidí terminarlo, hermana, pero fue un sufrimiento, un martirio para mí, porque me hacía mucha falta, de verdad me hacía mucha falta, lo extrañaba mucho. Y lo peor es que él seguía yendo a mi casa con mi mamá a platicar como si nada, me seguía buscando y me pedía que regresáramos, que no importaba, que a escondidas, pero que fuera su amante, pero que no lo dejara, hermana. Mi novio me engañó con mi mejor amiga y yo me quedé con su esposo. Esta historia comienza cuando yo estaba en la secundaria. Había un grupito de chavos, esos grupitos que siempre está la bolita de chavos aquí para allá y siempre te los encuentras en todos lados, siempre andaban como que en un pasillo, siempre los veía, pero ahí en esa bola había un muchacho, hermana, que a mí me encantaba, se me hacía guapísimo, pero él a mí, mira, ni me pelaba, yo ni le pasaba por aquí a este muchacho. Total que un fin de semana, una madrugada, yo estaba ahí en el celular, dejé el celular y de repente ¡ping! Y yo: ¿quién me habla a esta hora, verdad? Agarro el teléfono, veo una solicitud en Facebook y yo: pues ¿quién es este? Me meto a ver, veo las fotos y ándale que era el guapo, el cucaracho de esta historia. Ese guapo que yo veía que ni por aquí le pasaba, pero a mí sí me pasaba hasta por acá. Dije: mira, qué sorpresa está la vida. Dije: pues quién sabe. Hermana, pues yo feliz y contenta le acepté la solicitud. Total que de aquí para el real, ya te la sabes, comenzamos a hablar, a tener mucha comunicación, a hablar todos los días: ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Y para no hacerte el cuento largo, nos hicimos novios y mira, al principio ya te la sabes, pa' que te la cue. Estaba todo perfecto, era un chavo súper cariñoso, detallista, caballeroso, bueno, ¿qué te digo? Todo, mira, color de rosa. Cuando cumplimos 3 meses de novios, pues yo lo llevé a que conociera a mi familia. Mi familia, la verdad es que son muy lindos todos y lo aceptaron súper bien. De hecho, mi familia se encariñó bastante con el cucaracho. Aparte que los cucarachos saben perfectamente cómo conquistar a la familia de uno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que como ya te lo he dicho, muchas veces la mamá es que: ay, mi yernito. Pues mi familia se encariñó tanto con mi cucaracho que lo veían como un hijo. Yo poco a poco le fui presentando como que mi círculo social, mis amigos, mis amigas, mi familia, pero yo tenía una mejor amiga que la verdad yo decidí no presentársela. Te voy a decir por qué. Será muy mi mejor amiga, pero yo sabía cómo era ella. Entonces dije: no, a ella, a él, ni los presento, porque ya sé qué puede pasar. Ándale que pasó el tiempo y llevamos como 5 años de relación. La verdad es que todo iba increíble, hasta que un día él me visita de sorpresa en mi casa. Como te digo, en mi casa lo querían mucho, entonces él podía llegar cuando quisiera. De hecho, lo dejaban que se quedara a dormir conmigo. Bueno, pues lo querían bastante. Total que un día llega mi novio de sorpresa y ¿quién crees que estaba en mi casa? Así es, mi mejor amiga, la cucaracha. Entonces, pues bueno, resulta que mi amiga llegó de un viaje donde estaba lejos y se iba a quedar en mi casa una semana. Mi familia se destruyó una Navidad. Así como lo escuchas, una historia bastante triste. Quédate a escucharla, ya sabes, dejar algún comentario para los dueños de las historias. Eso les caería perfecto a toda la gente que pues me manda sus historias. Yo siento que de alguna manera, y me lo han dicho cuando me las mandan, que buscan un consuelo, un consejo de parte de la gente, porque muchas veces no sabemos pues por dónde escapar, ¿no? Vemos como que el túnel no tiene final y a veces leer o escuchar algún consejito de otras personas siento que alivian el corazón un poquito. Esta historia comienza así. Te voy a platicar cómo es que estaba conformada mi familia.
éramos mi mamá, mi papá, 2 hermanos, una hermana y yo, que era la mayor. Mi papá le llevaba 10 años a mi mamá. Cuando se conocen mis papás eran muy jóvenes, como quien dice y como se decía en esos tiempos, hagan de cuenta que mi papá pues se llevó a mi mamá. Mi papá pues la verdad es que no trataba para nada bien a mi mamá. Voy a tratar de usar palabras diferentes o voy a mover los labios por cuestiones de los videos, ya saben que no puedo pronunciar algunas palabras, pero bueno, mi papá trataba muy mal física y psicológicamente a mi mamá. Mi hermano, el que le sigue de mí, yo soy la más grande, pero el que le sigue para abajo, pasamos una infancia muy triste porque mi papá todo el tiempo nos hacía arrodillarnos a mi hermano y a mí y la verdad es que la pasábamos muy mal. Y ustedes dirán, bueno, porque en algún momento yo escuchaba que la gente decía que eso era para que uno respetara a los papás, que respetara al papá y que no sé qué. Hermana, nosotros no respetábamos a mi papá ni le teníamos confianza. Al contrario, todos estos tratos tan horribles que nos daba a mi mamá, a mi hermano y a mí, pues hacía que lo único que hacían con esto era que nosotros le tuviéramos miedo a mi papá. Nosotros no le podíamos contar absolutamente nada a mi papá porque olvídate el problemón que se nos armaba. Pasaron los años y tuvieron a mis otras 2 hermanas y bueno, cuando nacen mis otras 2 hermanas, mi papá cambió. O sea, ya no nos trataba físicamente mal a nosotros, pero sí seguía con sus comentarios mal. O sea, de repente lanzaba esos comentarios, ya sabes de cuáles. Pero pues él sentía que había cambiado y sí, de alguna manera los tratos que nos daba antes, pues físicamente, pues sí, ¿no? Sí cambió. Mi papá duró un tiempo que empezó a agarrar buenos trabajos donde ganaba muy bien, pero mi papá se gastaba todo el dinero, mira, ya sabes, hermana, se lo gastaba en eso. Y cabe señalar que mi papá para nada dejaba trabajar a mi mamá. ¿Por qué? Por celoso, obviamente. Mira, te voy a platicar. Mi mamá era una mujer que era pues llenita de peso, no se arreglaba, tenía la autoestima por los suelos, porque mi papá, pues te digo, siempre la trató pues mal. Entonces mi mamá era una señora que se dedicaba a su casa 100%. Veía telenovelas todo el día y se dedicaba todo el día y todo el tiempo a sus hijos y a su esposo, porque mi papá pues no la dejaba salir. Y pues gracias a todo esto, mi mamá decía que no le gustaba salir, hermana, pero pues ¿a quién le va a gustar salir teniendo un esposo así?